Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos a este precioso domingo 19 de abril, un día majestuoso, un día hermoso. Vamos así a decretarlo, vamos a hacer un baneo sobre las energías de nuestra patria hermosa, nuestra patria Venezuela, no sin antes llevarlos, recomendarles que echen una revisión. Para eso les voy a dejar el enlace para poder entender todo lo que está ocurriendo ahora, de los enlaces que hicimos, los dos programas que hicimos iniciando abril sobre Venezuela. Mi gente, no dejan nada se queda sin detalle. Los detalles son importantísimos para poder entender. Parece que estuviese grabando hoy, de verdad, y sobre todo el de mediados de marzo. Las energías, vuelvo y repito, no tienen tiempo, son atemporales, pero esos videos de verdad parece que fuesen grabados el día de hoy. Me encantan cuando las energías se ratifican. Hoy vamos a hacer lo que yo llamo ratificación de energías, momentos energéticos. ¡Qué belleza! En la marea de gente, qué hermoso ayer en Puerta del Sol. Nuestra María Corina Machado, qué emotivo, qué bello, qué hermoso, qué gratificante cómo se abocó la convocatoria. Fue hermoso en Madrid. La gente, cómo fue a demostrarle, a darle muestras de amor, de apoyo, de confianza, de mantener la fe intacta, mi gente. Donde ella va, mueve masas, claro que sí. Esa es la idea, esa es la intención. Te invito a que te pasees por esos dos programas de inicios de abril. Energías vivas, energías potentes, información de lujo, claro que sí, y el de mediados de marzo. Mucha información y más. Vamos a ver cómo están los movimientos actuales, mi gente bella, mi gente hermosa. Vámonos allá. Todo esto para aquellos que piensan, para aquellos que dicen, para aquellos que escucho diciendo, sobre todo muchos en medios de comunicación y se hacen llamar comunicadores, se hacen llamar, que dicen que nuevamente se ha consolidado lo que viene siendo esto del chavismo, del rodriguismo, de toda esta gente que se han consolidado, que nuevamente han secuestrado al país, que todo esto, mi gente, por favor, vamos a ver, por favor. Una vez sacar una energía de este mazo, ya saben que lo he venido utilizando muchísimo, una herramienta hermosa a nivel oracular. Miren qué belleza de energía acaba de salir, Nexat de la victoria, número 7, la senda número 7, esperanza, amor y arte. Esperanza, amor y arte. Esto es una carta muy linda a nivel oracular que nos viene hablando precisamente de una victoria que está en proceso, una victoria que ya está ya está. Por así, este oráculo, los que ya tienen tiempo siguiéndome en el canal, saben muy bien que hay situaciones, y esto hemos venido hablando, que no necesariamente podemos ver manifestadas en el presente, pero que ya están decretadas, que ya están ejecutadas en nuestra realidad, simplemente que no la hemos visto manifestada. Vamos a dejarla aquí, vamos a llevarnos a nuestro señor Capibara, a nuestro Capibara, a nuestro Chihuire. Lo que pasa es que le han cambiado, no le han cambiado el nombre. Por estos lados le dicen Capibara y no se le queda, pero no es un Chihuire, es un Chihuire. Vamos a dejar aquí a la Victoria, custodiada con nuestras guacamayas. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver, teníamos tiempo que nos sacábamos a nuestras hermosas guacamayas, a nuestras hermosas guacamayas, que teníamos tiempo que no las sacábamos, no las poníamos en el tablero. Vamos a poner aquí a nuestro señor Chihuire. Y vámonos de una vez vamos a empezar con Ochosen. Sí, señor, vamos a empezar con Ochosen. Ya saben que cuando empiezo con energías de Venezuela, me gusta mucho Ochosen, porque Ochosen nos va directamente al grano, directamente nos va a saco. Ya después vamos con tarot tradicional y algún otro oráculo. En este caso he traído al arte de la guerra, Sun Tzu, por su fuerte carácter estratégico. Nos apoya. Pues mira, abundancia. Mira, han salido cuatro de una. A ver, 800. Qué mensaje tan fuerte me traes, pero así.
Wow, prácticamente he gritado, plenitud. Mira, ok. Para el día de hoy, 19 de abril, día importante en Venezuela también energéticamente. Junto de la mano de Snapchat, Victoria, tenemos la abundancia, el avaro, el espacio, el control, mi gente bella. Por más que, mira, por más que y la plenitud, por más que podamos estar viendo, aquí hay una severa, una gran movilización a nivel de toma de control, mi gente, de toma de mando, pero total. Aquí es como si estuviésemos diciendo, no solamente es el momento culmin de la asfixia total, a nivel de lo que viene siendo el delcinato, por temas de desobediencia, de descontrol, de haberse ido mucho, mucho más allá, pero mucho más allá de lo normal a esta mujer de Elsie, que para ella nadie tiene la culpa, ni ella ni su hermano, y mucho menos Diosdado, y mucho menos ese conjuntico, ¿no? Se le fue completamente la mano por el tema de la enfermedad mental que ellos padecen en grupo. Mira, fíjate el tema de la avaricia. Aquí está el tema marcado claramente, la avaricia. Aquí se le fue totalmente la mano. El tema de la corrupción, de todo este tema de recompensarse mutuamente ellos. Recordémonos, mi gente, que del grupo de cabecillas que quedan allí, ocho aún pesan sobre sus cabezas grandes recompensas, y son unos corruptos que ellos olvidan esto, ellos también padecen de otra enfermedad que es la amnesia total. Sobre sus cabezas pesan costes, y pertenecen a carteles importantes que están siendo buscados, y tienen sobre sus espaldas, los están persiguiendo. O sea, esta gente de verdad que es importante que tengan este conocimiento, y que no piensen que no les va a caer la mano encima, la mano pesada es la mano pelúa. Esta jugadita de haber nombrado haberle dado un puesto, un ministerio a Padrino sobre el ministerio de las hierbas verdes, ¿no? Para el sembradío de hierbas verdes descontrolados. O sea, esta gente se volvió loca. Estos han sido apuestas con mucho cinismo de estas bandas de delincuentes que se necesitan unos a otros como para retroalimentarse, para seguir delinquiendo. Pero no, mi gente, definitivamente, y la pregunta de las 100.000 lochas también. Vamos a sacar una carta más. Una carta más, voy a barajar aquí. Vamos aquí, momento, definitivamente somos el mundo, participación. Es importante comprender que el tema esto de que la severidad no solamente se está viendo con el tema de todo lo que se está aplicando a través de las políticas de apretar a nivel económico, a nivel de fronteras, sino que también ahora acordémonos, vamos a recordarnos ahora que no solamente se va la Laura Dogu, que ella ya cumplió su perfil. Esta mujer, como también lo dijimos en el programa en su debido momento, esta mujer llegó a cumplir un perfil diplomático, pero un perfil diplomático de recabar información, de inteligencia. Ese programa voy a ver si lo logro rescatar, y también se los dejo cerca en la cajita de descripción. Recuerdo claramente que lo dijimos, de recabar información, un perfil única y exclusivamente de recabar inteligencia, de recabar información, de saber quién es quién. Un perfil muy a nivel de bajo perfil. Se va con mucha información, pero muchísima información que hacía falta. Ahora mismo llega un perfil bastante fuerte, muy duro. Un John Barrow, que es una persona que está bastante curtida en el tema de espionaje, de estrategias, listo y preparado para el desarrollo definitivamente de estas fases que ellos llaman 2, fase 3, que fluya
definitivamente para controlar lo que viene siendo la parte económica, lo que es la participación de meter, de mojarse, de manejar, de tantear, de tocar más lo que es lo físico, lo que se puede manejar a nivel de que fluyan, de fluir. Fíjate que no solamente los amantes también nos hablan aquí, no solo del control, sino del control de documentos, de papeles, de dinero, de abrir puertas, cerrar puertas. Este hombre es una piedra y un dolor de cabeza en el camino de los Rodríguez, porque va a mandar a ejecutar muchísimos factores. Es un dolor de cabeza grave para Diosdado también, para su gente, porque va a dar el ejecútese. Él llega ya con documentos firmados. Él llega ya con documentos firmados, con órdenes para dar el ejecútese. No es que él llega con el hecho de, llega para preguntar, para ver qué vamos a hacer, para decir, mira, vamos a reunirnos. No, él llega ya con algo ya hecho, ya. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, para evitar que se fugue, para evitar fugas, para evitar, para controlar. Ya llega para controlar. Ciertamente en Venezuela va a entrar, mira, literalmente, él llega para evitar que se hayan fugas, no solamente de dinero, de personas, para dirigir un equipo de personas que ya están en Venezuela también. Él no llega solo, él llega con gente que ya está y llegan más personas junto a él y van a seguir llegando. Aquí tenemos la luna y no podía dejar de salir la luna en este momento porque llegan, se van a ejecutar una serie de situaciones junto con este hombre que se van a empezar a dar antes de que termine abril. Mira, ya le quedan pocos días a abril, mi gente. Como te lo dije cuando empezó este mes, ya va a terminar abril, pero antes de que termine abril nos vamos a dar el banquete con unas noticias bastante fuertes con respecto a lo que es este dinero que va a entrar a Venezuela. No creamos nosotros que porque este dinero va a entrar a Venezuela, se van a frotar las manos los Rodríguez, se van a frotar las manos muchos cuantos, no. Este dinero viene, pero viene muy controlado. Banco Central de Venezuela, totalmente custodiado, sí señor, totalmente dirigido. Esta gente, ¿qué fue lo primero que hizo cuando se enteraron de que entraba este dinero en Venezuela? Pues poner a cargo al primer payaso que se les atravesó. Una muestra más de las burlas y de los payasetes que son. Mira, es que de verdad, no tienen ni el más mínimo sentido común, porque el sentido común es el sentido que más les falla. Poner al primer payaso es como decimos en criollo, poner a cargo poner a chivo a cuidar jardín, ¿no? Pues todos estos cargos, todos estos nombramientos que han hecho ellos, todas estas situaciones a los que ellos han puesto así a dedito, tú, van a ser derribados de un soplazo. Todos estos cargos se los van a quitar, porque a ninguno de esos que se han puesto ahí les van a decir, tú no te vistas que no vas, no te vistas que no vas, tú no vas a estar allí, tú no vas a hacer. Y si estás, pues no vas a poder tocar ni un céntimo de lo que está allí. Pues mi gente bella, a esta gente se les cae el dinero, muchos cambios en lo que viene siendo TSJ, mucho cambio en lo que viene siendo TSJ, CNG, legitimación en el resto de poderes. Venezuela se legitiman cargos muy importantes. Vamos a recoger 800 porque si no terminó la lectura con 800 y mi idea es ratificar energías, pero fíjate, 800 me dice que saque estas dos cartas más. Se apagas el pasado. Todo lo que estaba apegado a lo que era el pasado, todo lo que se venía repitiendo en ciclo con respecto a lo que era el pasado, todos esos vicios, todas esas cuestiones del pasado, todas aquellas cosas que se venían repitiendo con cierto bucle, directamente se aleja, se acaba. Viene una fuente primordial, viene una energía nueva a Venezuela, viene una nueva manera de hacer las cosas, viene un nuevo enfoque, una nueva situación, viene nueva forma de hacer las situaciones, nueva forma de hacer las cosas. El que no quiere entrar por ese carril, pues definitivamente, adiós.
definitivamente a Dios. Sí, señor. CNE, Tribunal Supremo de Justicia, totalmente renegada. Legitimación en el resto de poderes en Venezuela. Es el momento, este momento, un momento totalmente que está viviendo Venezuela de... Bueno, yo de verdad quiero, pero yo sé no, y yo no voy a, si las cartas quieren hablar, yo no voy a cerrar la energía, no soy quien para hacerlo. Y lo comprendo. Tenemos aquí lo que viene siendo la inocencia total y absoluta, el valor que se toma para el pueblo. Ahora mismo el pueblo está resurgiendo de sus propias cenizas, hay mucha tristeza, hay mucha miseria en este instante, el pueblo está sumido lo han sumido, lamentablemente lo han llevado a un momento muy fuerte de precariedad, de miseria absoluta. Han apretado hasta donde han llevado el pueblo, hasta donde lo han podido llevar. Y si es por esta gente, si es por la Rodríguez, si es por el Dadelsi, si es por esta gente, lo pueden sumir más, pero el pueblo ya, como lo comentamos a mediados de marzo, el pueblo dijo ya, basta, y más que va a seguir ahora saliendo. El pueblo, en medio de su inocencia, en medio de su luz, en medio de su brillo y en medio de su buen hacer, siempre ha conseguido la manera de salir adelante, pero el pueblo consiguió la manera de romper las barreras. El pueblo dijo, ya basta, ya tengo una manera de hacer las cosas, y es saliendo a la calle, diciendo las cosas como son, hablando fuerte y claro, dándome a entender, no soy violento, no quiero pelear, no quiero hacer daño a nadie, simplemente quiero expresarme, quiero pelear por lo mío, luchar por lo mío, quiero ir a por lo mío, y sé a dónde ir, yo sé dónde me van a escuchar, dónde me están escuchando, y allá, si tengo que ir, las veces que tenga que ir, lo voy a seguir haciendo, porque sé que ahora sí me van a escuchar, ahora sí me van a atender, ya he perdido el miedo, ya sé que no me van a hacer daño, ya sé que me protegen, sé que en la calle no me van a lastimar, no me van a maltratar, simplemente me van a prestar atención, simplemente me van a escuchar. Claro que sí, mi gente bella, mi gente hermosa, claro que sí, va a haber más visibilidad a nivel internacional, a nivel de noticias, a nivel de comunicación, y la gente lo está comprendiendo, la gente lo está comprendiendo, la gente sabe que tiene más visibilización. Vámonos a ir de una vez hacia María Corina Machado. Vámonos, voy a seguir con 800 porque ya se han dado cuenta de que las energías están por este lado, y definitivamente no las voy a cortar, no las voy a contar. Nuevo Banco Central de Venezuela, mi gente, nuevo Banco Central de Venezuela para Venezuela, renovación de energías. Por supuesto que esto no va a ser de un día para otro, pero ya estamos viendo cómo las cosas empiezan a fluir. Wow. Están aquí por este lado, bastante quieren hablar. Tenemos un foco, tenemos una luz, tenemos un guardián, por así decirlo. Tenemos a Marco Rubio de por medio. Marco Rubio está haciendo mucho, mi gente. Está trabajando muy duro, no es un secreto para nadie. Ese hombre está trabajando muy fuerte. Donald Trump también, pero Donald Trump está atravesando un momento muy duro en este instante a nivel de la geopolítica internacional. Está siendo muy atacado, aparte de que su situación es fuerte. Ya hablaremos un programa sobre él. Tiene muchos flancos ahora mismo, muchos flancos abiertos. No la está llevando fácil, pero bueno, ya haremos un programa sobre Donald Trump específicamente. Pero él va a salir adelante, claro que sí. Él es un guerrero nato. Vamos a ver aquí. Apertura para Venezuela, apertura económica para Venezuela. La fuente me vuelve a salir, apertura para Venezuela, Fondo Monetario Internacional, sí señor, mucho dinero retenido, mucho dinero, estamos hablando de muchísimos bienes y dinero retenidos entrando para Venezuela. Reformas migratorias también favorables, me están diciendo. Tenemos aquí proyecciones, wow. Vamos a ver acá, ok, salieron dos, así mismo las voy a dejar.
Las voy a dejar. Ok, fíjate algo. Aquí por encima de todo, lo que se está trabajando fuertemente, ya que pronuncié primeramente a María Corina, pronuncié a María Corina Machado, pronuncié a Marco Rubio, aquí lo que se está tratando y se está evitando y se va a evitar es que el chavismo, el madurismo, el rodriguismo, el delcismo, todos estos ismos de porquerismo, es que esto se acomode, se reacomode y mute, porque ya sabes que son como las cucarachas, que ellas se adaptan y cada vez que le pones un veneno de estos de spray, se adaptan y se modifican. ¿De qué eso ocurre? Eso, la idea primeramente es acelerar lo que es el evento de votaciones, de elecciones, pero primeramente hay que limpiar, hay que hacer limpieza. Y precisamente allí vemos la alegría, la sonrisa de María Corina, porque se está logrando que esto ocurre a través de Marco Rubio, a través de todo esto. Este viaje de María Corina a través de varios países, esta avenida Europa, todo esto está acelerando el proceso, es justo y es necesario. Se está haciendo con mucha conciencia, se ha pensado mucho, se han visto en muchos episodios, se ha mostrado los beneficios a corto, mediano y a largo plazo de que esto ocurra. El tema de migraciones es importante para muchos países que el venezolano vuelva a su tierra, pero que vuelva con una Venezuela próspera, libre, con una Venezuela con los brazos abiertos y que pueda recibir al venezolano en condiciones, no en lo que la han convertido estos Rodríguez, que lo que hacen es cada vez empobrecerla más en este corto tiempo de lo que ya estaba. Y eso no es un secreto para nadie, y eso está cada vez más palpable y más visible en este corto periodo de tiempo desde que se han llevado a Maduro. Eso es lo que se está mostrando al mundo, cómo regresa un venezolano, cómo migra nuevamente a su país, sí está cada vez peor. Y eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está viendo. Como yo, venezolano, que migré a España, por ejemplo, regreso a mi país en estas condiciones, solo en 3 meses que se han llevado a Maduro, míralo cómo está. Imposible. Entonces todo esto es importante de mantenerlo, de mostrarlo y que se solucione. Veo un proceso electoral que cada vez se está adelantando, un proceso electoral que si ya era para mediados o finales del 27, ya se está viendo por cantidad de arcanos mayores que puede ser hasta para finales de este mismo 2026, principios del 2027. Energías por delante. Vemos también, es importante la entrada de María Corina Machado a Venezuela. La entrada de María Corina Machado en Venezuela. Ahora sí te puedo decir algo, mi gente. Ahora sí te puedo decir algo y hay que darse cuenta, la misma carta lo dice, arcano mayor del carro, la velocidad. Esto va a depender muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, no solamente de factores internacionales, sino de factores dentro de Venezuela, del venezolano que está dentro, de las movilizaciones internas, de los grupos que están ya dentro de Venezuela y están trabajando fervientemente, fuertemente para organizar el país. Esos venezolanos que están dentro, que están organizándose, porque los hay trabajando para la organización del país internamente, para evitar la desestabilización, porque si fuese por parte de los grupos armados, de los grupitos estos, que no son pocos, de los de Diosdado, ya hablaremos de esta lectura, sé que va a ser un poco corta, pero como no estoy hablando diariamente de Venezuela, porque es necesario estabilizar las energías y ustedes lo saben, estos grupos armados de Diosdado Cabello cada vez están más limitados. Cada vez están más frenados y es importante que los grupos que están estabilizando el país sean mayores, sean más detectados y lo están siendo. Es importante estabilizar el país dentro, evitar esos focos de violencia, evitar esos focos rojos. Es muy importante. Fíjate algo, la sabiduría, el vacío, la limpieza, para que lo bueno pueda entrar. Toda la mugre tiene que salir y es importante. Y ahí es donde viene a formar parte en este juego precisamente este hombre que llega a cumplir el trabajo que estaba ejecutando antes Laura Dago. Este hombre llega pero directamente a hacer una pieza, a encajar
en lo que viene siendo la limpieza de esos focos. Diosdado, te queda, ahora sí es verdad que te queda muy poco tiempo y tú lo sabes, a ti y a tus foquitos rebeldes, porque este hombre no come cuento. María Corina viene, entra y entra muy apoyada, bastante apoyada. Yo podría decir que esa mujer entra blindada. Y a partir de ese momento que María Corina entre, empieza la cuenta regresiva para las elecciones en Venezuela. Vamos a ver, me vuelve a salir la comprensión. Para Venezuela, para mi gente bella, para mi gente hermosa, dentro de Venezuela vienen momentos de pautas, momentos de señales, momentos de saber qué hacer y cómo hacerlo. Y lo más bonito de esto es que nadie va a leer ni un 1, ni un 2, ni un paso 3, ni un paso 4. Esto va a venir como que si te estuviesen descargando un manual de instrucciones literalmente en la cabeza, que vas a saber precisamente qué hacer y cómo hacer y en qué momento hacerlo. Esto me encanta, mi gente bella, esto me encanta. Vamos a estar conscientes también, porque esta información no me la puedo guardar, porque es una tendencia clara que hay, y tú sabes cómo soy, yo no me guardo información, y en estos momentos mucho menos. Hay una posibilidad, sí. Hay una posibilidad. Aquí nadie es amigo de nadie. Aquí vemos un Rodrigato muy molesto, se siente muy traicionado en lo que entre María Corina Machado. No te lo voy a negar, pueden haber roces, pueden haber tendencias, nos podemos volver loquitos, sí señor. Vemos aquí la serpiente, cómo se enrolla, ya podemos ver cómo se quitan la mascarita. Podemos ver que se nos vuelvan locos, se nos vuelvan loquitos, locos, perdidos. Puedan intentar hacer lo que no tienen que hacer, y en ese momento pueda haber una segunda oleada, mi gente. Una segunda oleada, no la descarto, no se me asusten, pero no va a ser contra el pueblo, no. Puede haber, no la descarto. Aquí va a correr la cabecita de más de uno si esto llega a ocurrir. No está planteado, pero mi gente bella, mi gente hermosa, este hombre que entra por Laura Dagu, no es ningún tonto. John Barrow es un hombre que sabe de espionaje, es un estratega, es un hombre que está muy bien equipado, muy bien armado, no viene solo, no se va a dejar, ni él ni su equipo. Y a la hora de que estos payasetes se pongan estúpidos, se pongan bobos, se pongan tontos, les dé la crisis de caspa en las axilas, pues no les va a temblar el pulso. No les va a temblar el pulso. Y mira lo que tenemos aquí. Enfoca la carta. Pues les llega su hora. Puede ser que sea una segunda oleada, no, nada estruendoso, nada de fuegos artificiales, nada contra el pueblo, pero podríamos llamarlo una segunda oleada. Ustedes me entienden, es un canal de YouTube, aquí las palabras hay que cuidarlas mucho, pero el que está pidiendo, pues que le den. ¿Alguna pregunta? Pues todas las dudas que tenía la gente, pues ya las has dicho, sobre la fecha de las elecciones, sobre la gente en la calle y sobre el regreso de María Corina. Ya lo dijiste. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, la entrada de María Corina es literalmente la arquitectura del poder que se ha prolongado, sí, que ha sido necesario también. ¿Qué te puedo decir? Ya sabemos que la presencia de ella hace presión, moviliza. Ella está movilizando la prensa mundial. Ella lo sabe hacer muy bien, está muy bien, pero muy bien, muy bien informada, muy bien documentada. Ella sabe lo que hace. Mira lo que ves, qué belleza. La amigabilidad, el cambio que ella representa. Ella activa las energías. Ella está activando el cambio, ella sabe lo que hace, mi gente bella, mi gente hermosa. Ella está arrastrando todo ese cambio, está concentrando toda esa energía antes de llegar a Venezuela. Ella sabe muy bien lo que está haciendo, está concentrando toda esa potencia, esa energía potencial. Mi gente bella, basta con verla, basta con ver su mirada, con ver esa mirada que yo ayer vi su mirada, de verdad, basta con ver la mirada de ella.
lo que transmite esa mujer, ese fuego que transmite de cambio, de ese potencial activo. Y de verdad que es increíble, mi gente bella, mi gente hermosa. Lo que les digo siempre, 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 mantener esa fe, esa vibración en alto. Mi gente bella, los quiero mucho. Hasta la próxima. Mil bendiciones y arriba, que lo estamos haciendo bien. Los quiero.